Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicales.cl. Estamos hoy día, ¿cierto?, a 5 del 7 del 2022 y hoy día nos toca realizar, ¿cierto?, una clase con respecto a técnicas de conducción. Recuerden que eran 3 clases que íbamos a dedicar a técnicas de conducción y esta sería la última. Ya mañana vamos a tener una clase relacionada a seguridad activa y pasiva, y con eso terminamos nuestro ciclo de clases y empezamos otro ciclo nuevo, ¿cierto? El día martes, el próximo martes, ya para todos los que estén viendo esta clase. Ya recuerden que mi nombre es Ricardo y esto es Practicales.cl. Comunicación entre conductor y pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Antes de iniciar la trayectoria, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo, un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad para poder hablar, ¿ya? Entonces empezamos ahora hablando ya de cuando nosotros ya estamos conduciendo, llevamos un tiempo. Obviamente no les recomiendo que apenas aprendan a andar en moto lleven un acompañante, ¿ya? Porque llevar un acompañante involucra más responsabilidad y también involucra que la moto se va a comportar de forma distinta, ¿ya? Pero estamos hablando de ese punto, de cuando nosotros llevamos a alguien. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación entre ambos? Ya no es como ir en un auto, porque en un auto es muy fácil escuchar a la persona que va al lado de nosotros. Aún así, en cualquier vehículo que una persona vaya conduciendo, ¿cierto?, el acompañante y la gente que va en el vehículo debe procurar no distraer al conductor, ¿ya? Siempre se debe procurar, no distraer al conductor. Pero si aún así, ¿cierto?, se necesita hablar con él o se le necesita decir algo, es importante, sobre todo en la motocicleta, que tengamos algún tipo de comunicación poco invasiva para poder darnos a entender con el conductor, ¿ya? Entonces vamos a volver a leer lo que leímos recién. Dice que si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás, ¿cierto?, empieza a querer hacerse escuchar y como el conductor no lo escucha, empieza a gritar, el conductor, dice, podría desconcentrarse, ¿ya? Y si el conductor se desconcentra, para ello, antes de iniciar el trayecto, comienza a establecer un código de comunicación, como por ejemplo, un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad para hablar, ¿ya? Cuidado o que reduzca la velocidad para hablar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Un golpecito en el muslo, un golpecito en el codo, ¿cierto? En la espalda, qué sé yo, ¿ya? Puede ser un golpecito en el codo para ir al baño y un golpecito en la pierna para que vaya un poquito más lento, por ejemplo, ¿ya? Eso depende de cada conductor y cada acompañante, ¿ya? Cada mochila, le decimos nosotros los motociclistas, le decimos mochila a la persona que nos acompaña en la moto, ¿ya? Después tenemos cambio de comportamiento dinámico, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de cuando realizamos conducción con pasajeros. ¿Qué es la dinámica? Es el movimiento, ¿ya? Entonces dice cambio del comportamiento dinámico o cambio del comportamiento en el movimiento. ¿En el movimiento de qué? De nosotros y la moto, ¿ya? Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en una motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior,
el freno trasero es más efectivo y demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada, ¿ya? ¿Qué le está diciendo acá entonces? Que los pesos de la moto van a cambiar y que va a cambiar inclusive la frenada, ¿ya? Ahora la rueda trasera, usted le va a poder imprimir más fuerza de frenado, porque la rueda trasera al ir más cargada, ¿cierto? Al llevar más peso, le cuesta más frenarse porque obviamente le cuesta más bloquearse, mejor dicho. Le cuesta más bloquearse porque la rueda, ¿cierto? Tiene mayor adherencia con el pavimento. Igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que empezar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente. Y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Obviamente si tiene esta opción. Y aumentar la presión de aire de la rueda trasera según las indicaciones del fabricante. Es por eso que es tan importante guardar nuestro manual de usuario. Y si no lo tengo, buscarlo. Ya buscar el manual de usuario específico para mi motocicleta. ¿Por qué? Porque ahí aparecen cosas tan importantes como la presión de neumáticos, como nos va a decir si es que se debe agregar presión o si es que no. Ya antiguamente en los vehículos se veía mucho, en los automóviles me refiero, se veía mucho el tema de modificar las presiones para viajar. ¿Ya? En la actualidad no se ve tanto, ¿ya? Pero aún así es importante revisar si es que es necesaria esta gestión, ¿cierto? Para cuando vamos más o menos cargados en nuestro vehículo, ¿ya? Por eso es importante también que cuando nosotros, por ejemplo, queremos cambiar los neumáticos, no da lo mismo ponerle una medida o ponerle otra medida, porque todas las indicaciones que vienen dadas, ¿cierto? Por el manual van a venir obviamente para los neumáticos correspondientes a la medida que trae de fábrica, ¿ya? La marca da lo mismo, pero tiene que ser de las mismas características, lo que yo reemplazo en la moto, en un auto, en lo que sea, tiene que ser de las mismas características con las cuales él o el fabricante, ¿cierto? La fábrica o el fabricante dispusieron en su momento, porque por algo lo hicieron así, ¿ya? Si yo cambio las medidas, ya no voy a tener mucha relación, ¿cierto?, con lo que dice el manual, porque el manual me lo está diciendo para ciertas medidas de neumático, por ejemplo, es decir, que el comportamiento no va a ser el mismo. No digo que malo o mejor, o muy malo o muy mejor, no, pero va a ser distinto, ya va a depender obviamente del caso a caso. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Usted debe saber que, por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Ya en las motos no es tan difícil regular las luces en la mayor parte de los casos, ¿cierto? No es tan difícil porque están más o menos a la mano, ¿ya? Así que es importante, ustedes pueden encontrar tutoriales de cómo regular luces en distintas partes, como en YouTube, por ejemplo, ¿ya? Cómo regular luces, qué debo hacer para saber que las luces están alineadas, ¿ya? ¿Cómo lo puedo hacer en mi casa, por ejemplo? Si yo, sobre todo, voy a hacer un viaje largo y me doy cuenta que al subir las dos personas a la moto queda, en vez de quedar derecha, queda así, ¿cierto? Y eso modifica el ángulo de las luces y veo que va a molestar, es importante que pueda revisarlo antes de salir para no causar un accidente para otra persona o incluso para mí
mismo, ¿ya? Un saludo para Sergio Norambuena y para Camila Díaz. Espero que estén muy bien. Dice, cuadro azul de nuevo. El cuadro azul es importante. Dice, usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar, ¿cierto? A los que vienen de frente, ¿ya? Volviendo un poquito para atrás, recuerde que los pedalines, cuando usted se va inclinando, los pedalines se acercan al suelo. Si la moto va con más peso, ¿cierto? Y la suspensión va más comprimida, mientras usted va viajando y va doblando, también los pedalines, ¿cierto? O los estribos, ¿ya? Van a estar más cerca del suelo y es probable que toquen el suelo antes de lo que usted está acostumbrado, ¿ya? 3.14 dice, conducción en grupo de motocicletas. Se deberá nombrar a un líder o un jefe. En definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de cuando nosotros queremos empezar a salir en grupos de motocicletas. ¿Por qué la normativa habla de esto? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces, nos compramos la moto con la idea, ¿cierto?, de compartir con otras personas, ¿cierto?, de conocer a más motociclistas, de salir a rodar, ¿cierto?, de crear un grupo. Entonces, esta conducción en grupo de motocicletas permite, ¿cierto?, que nosotros podamos vivir la moto, podamos disfrutar la moto, ¿ya? Y normalmente, casi siempre, nos juntamos más cuando somos nuevos, cuando recién nos compramos la moto, sobre todo ahora que están los grupos de internet y todo eso, que es más fácil que las personas se contacten según sus intereses. Nos vamos a dar cuenta que va a haber en los grupos muchas personas que son inexpertas, ¿ya? Lo que no está mal. Pero sí hay que entender, ¿cierto?, que una persona que es inexperta y que más encima es imprudente, ¿cierto?, puede producir accidentes graves, ¿cierto?, para él mismo o para los demás integrantes del grupo. Por ende, cuando uno sale en grupo, ese grupo debe tener un orden, ¿ya? Debe tener una organización. Y entre las cosas mínimas que debe tener el grupo es que debe tener un líder o un jefe, ¿ya? No es un jefe totalitario como los jefes que tenemos en el trabajo, ¿cierto? Que dicen, oye, esto hay que hacerlo así y así se hace, punto. No, no es ese tipo de jefe. Es más bien un líder, ¿ya? El líder, ¿cierto? Obviamente en una reunión, normalmente uno cuando va a hacer una salida hace una reunión al principio y dice, oye, vamos a ir a tal parte, vamos a parar en tal parte, vamos a volver a tal hora, etc. Vamos a ir a tal velocidad. El jefe dice esas cosas, pero obviamente, ¿cierto?, dentro de un marco de una seguridad para todos y de que todos estén de acuerdo también, ¿ya? Pero es importante que haya una figura que haga de cabecilla del grupo, ¿ya? Entonces dice que la misión del jefe es marcar la ruta, es decir, ir delante, ¿cierto? Decidir el camino que debe seguir el resto del grupo, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Recuerden que esto es en conversación, ¿cierto?, en acuerdo con las demás personas del grupo, ¿ya?
Dice que el líder debe tomar en consideración que la velocidad del grupo debe ser igual a la velocidad de la moto más lenta que circule en él o que esté paseando en este grupo, ¿cierto? Por eso es importante la diferenciación de cilindrada. ¿Ya? Yo siempre he manejado motos relativamente pequeñas, de poca cilindrada, o he tenido motos de poca cilindrada, ¿ya? Y yo no puedo pretender, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora en este momento tengo una moto 250. Yo no puedo pretender ir a meterme un paseo de motos 600, porque mi moto no puede seguir el ritmo de una moto de 600, ¿ya? De forma sana. Entonces, si yo veo, oye, junta de motos 600, no me voy a ir a meter yo que tengo una moto 250. Si yo tengo una moto 600 y veo que el grupo dice, o la invitación al paseo dice, paseo, ¿cierto? Santiago, Los Andes, por ejemplo, todas las cilindradas invitadas. Debo entender que va a ser un paseo de circulación bastante moderada, ¿ya? Y que no puedo estar presionando para yo ir a la velocidad que puedo ir a mi moto 600, ¿cierto? Porque dentro del grupo a lo mejor van a haber motos que son 125, ¿ya? Y que obviamente no aceleran igual, no llegan a la misma velocidad, no frenan igual tampoco, ¿ya? Es por ello tan importante, ¿cierto?, que entendamos que a veces la separación de cilindradas de los grupos no es que una persona sea más o sea menos, ¿ya? No siempre que alguien dice, oye, solo 600 está siendo pedante, por decirlo así, ¿ya? Sino que obedece a las características técnicas de las motocicletas y al tipo de paseo que se quiere realizar, ¿ya? Dice, en lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía, ¿ya? Y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada, ¿ya? Ahí es otro punto importante, ¿cierto? En lo que respecta a carga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. Y al final del grupo, perdón. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. ¿Cómo circular en grupo? ¿Ya? Esto es importante también. ¿Cómo circular cuando tenemos un grupo de motocicletas? Dice que una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta los semáforos, las retenciones, para que el grupo no se divida, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy con mi grupo, ¿cierto? Llevo 20 motos para atrás, voy andando, y de repente, hay un semáforo. El semáforo está en amarillo. ¿Qué debo hacer yo? Acelero y paso, siendo el líder del grupo que va al principio de estas 20 motos. ¿Acelero para pasar? ¿O me detengo para que el grupo se junte, ¿cierto? Y luego pasemos todos cuando nos dé la luz verde. ¿Ya? Segunda opción es la correcta. Si yo voy con un grupo, no puedo acelerar y pasar en amarillo, porque obviamente la luz va a cambiar prácticamente de forma inmediata a rojo. ¿Ya? Y si la luz cambia de forma inmediata a rojo,
va a quedar la mitad del grupo, más de la mitad del grupo, atrás. O peor aún, los grupos entran en una especie de sinergia y van a seguir pasando. Y va a venir otro vehículo y los va a impactar, ¿ya? Porque el otro vehículo tiene luz verde. Por eso es importante que el grupo entienda bien cómo funciona toda la dinámica de los grupos, ¿ya? De motociclistas. Para que el paseo sea lo más seguro posible. Luego dice que en carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. La forma correcta para circular es en zigzag. Imagínense que acá tengo una moto y acá tengo otra moto. No pueden ir una al lado de la otra por la misma vía, sino que deben ir así, desplazadas así. Cosa que esta moto pueda frenar aquí, ¿cierto? Y esta moto también tenga este espacio para moverse, ¿ya? En zigzag. Dice que está prohibido circular en paralelo, es decir, las dos motos una al lado de la otra. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura de circular es de forma alterna, uno por la derecha, uno por la izquierda, y así sucesivamente. ¿Ya? Tal cual como yo les expliqué. Denme un segundito, por favor. He vuelto. ¿Dónde estábamos? Ya, entonces dice que de esta forma, ¿cierto? Se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. Cosa importante es que también el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perder. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Luego tenemos el adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que, a medida de lo posible, todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Súper importante. Si yo voy, por ejemplo, en un paseo, es muy común que los paseos en moto se realicen por cuestas, por caminos de montaña, etcétera, ¿cierto? Donde es más difícil adelantar. Si yo llevo un grupo y nos encontramos con un camión, por ejemplo, que obviamente va a ir mucho más lento de lo que nosotros podemos ir en la moto, lo tenemos que adelantar, es necesario adelantar, ¿ya? Pero ese adelantamiento tiene que cumplir con todas las reglas del adelantamiento común y corriente, ¿cierto? Además, debe seguir el mismo orden que trae el grupo. Es decir, primero adelanta el líder, después el segundo que va en la fila, después el tercero que va en la fila, después el cuarto que va en la fila, y así sucesivamente. No puedo adelantar, por ejemplo, al camión y a otro compañero.
No puede adelantar al camión y tomar una posición detrás del compañero que iba atrás mío anteriormente. No se puede, ¿ya? Todos tienen que respetar su posición y adelantar de forma ordenada hasta que se complete, o sea, hasta que todos los integrantes pasen delante del camión, idealmente de forma seguida, ¿cierto? Pero si no puede ser de forma seguida, pueden pasar 3, a lo mejor va a venir un vehículo de frente, ¿cierto? Esperan que pase, se vuelven a dar las circunstancias para seguir adelantando y siga adelantando el grupo en ese momento. ¿Ya? Lo ideal es que puedan adelantar todos de forma seguida, pero si no, se adelantan los que pueden primero y después los que faltan, ¿ya? Pero de forma ordenada. Luego habla de, ¿cierto? Dice que cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener la distancia para evitar sorpresas desagradables. Ya eso es lo que estábamos explicando recién. Luego dice la importancia de la mirada, ¿cierto? La importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Luego habla de las paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge un imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener un compañero que lo asista, es decir, que lo acompañe, que se pare con él, ¿ya? Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Obviamente, nunca vamos a dejar a un compañero solo. Siempre debemos cuidarnos. Somos usuarios de la vía que somos, entre comillas, débiles, ¿ya? Somos uno de los usuarios de la vía que más probabilidades tienen de tener problemas graves, ¿ya? De tener complicaciones, ¿cierto?, en su viaje. Entonces, por eso no podemos, vemos que a un compañero le falló la moto, lo dejamos ahí nomás, chavito, hasta luego, y va a seguir con el paseo. No puede ser, ¿ya? Tampoco se puede parar todo el grupo, dependiendo del porte de los grupos, ¿cierto? Van a haber veces en las cuales, claro, nos vamos a parar todos porque, el grupo quizás no es tan grande, son 5 motos nomás, por ejemplo, y lo otro es porque las condiciones donde se necesitan detener son ideales, ¿ya? Ahora, si yo veo que estoy en una carretera y que esa carretera no tiene berma, tiene harto tráfico, etc., no voy a detener 10 motos ni 20 motos en la orilla de la carretera, ¿cierto? Sino que en ese caso se va a detener solo la persona que tiene el problema y una persona más que la va a asistir. Normalmente esa persona que la va a asistir es la persona que es la encargada, ¿cierto?, de cerrar el grupo, y que una cosa importante es que ojalá el grupo y la persona que cierra el grupo obviamente tengan experiencia andando en moto y también tengan motos que sean confiables y ojalá relativamente rápidas, ¿ya? ¿Para qué? Para en el caso de tener que pedir ayuda, ¿cierto? Poder llegar de un punto A a un punto B en un tiempo corto, ¿cierto? Y además de eso, que sepan lo que van a hacer en cualquier momento, ¿ya? Sepan de qué forma se pueden resolver algunos problemas. De eso se trata, ¿ya? Dice que es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. Colocación.
Me da risa esta parte porque siempre me equivoco y digo colación, ¿ya? O leo colación, ¿ya? Pero es colocación. Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, ¿ya? Vigilarlos no con el ánimo de retarlos, ¿ya? Ni de demostrarles que son malos motociclistas, ¿cierto? Vigilarlos con el ánimo de corregirlos de forma amable y respetuosa, ¿ya? Por ejemplo, yo veo que hay un motociclista que vira a la derecha, vira a la izquierda y no prende los intermitentes. Voy donde ese motociclista y le digo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sé yo? Si es que no lo conozco. Pucha, te quería hacer una recomendación. Mira, cuando tú vayas a virar a la derecha o a la izquierda, siempre tienes que prender el intermitente porque eso hace que el paseo sea más seguro y te va a mantener más tiempo vivo arriba de la moto, ¿ya? Pero de forma obviamente amistosa, de forma tranquila, ¿ya? Después dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. Se retrasa se refiere a que viene más lento, ¿ya? No les puede seguir el ritmo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. Las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente, ¿ya? Y después repetidas por los demás. Estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y deben existir al momento, perdón, y deben existir al menor, y debe existir el menor número posible de ellas, perdón. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero, siempre que sean las establecidas del grupo, ¿ya? Por ejemplo, una de las señales más conocidas es que nosotros vemos que cuando los motocicletas van manejando y hay que detenerse, el motocicleta saca una mano hacia arriba y cierra el puño. Ya, al cerrar el puño, ya igual que los soldados que hacen así, ¿cierto? Los demás entienden que hay que disminuir la velocidad hasta el punto normalmente de detenerse, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos con eso? Que los motocicletas se vayan avisando uno a otro para atrás, ¿cierto? El primero, el segundo, tercero, el cuarto, y así, y no les tome por sorpresa la detención y evitemos al máximo los choques, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de condiciones climáticas adversas, ¿ya? ¿Qué son las condiciones climáticas adversas? Obviamente, ¿cierto? La lluvia, la nieve, el viento, ¿ya? Cualquier condición del clima que pueda disminuir la seguridad en la moto. La moto se ve afectada por muchas cosas, como les digo, el viento, la nieve, la lluvia, el frío, el calor también, ¿ya? Mucho calor, mucho frío. Muchas veces la gente en verano me dice a mí, ah, no, pero ahora verano es rico andar en moto. Sí, obviamente es rico andar en moto en verano, pero también cuando hacen 40 grados de calor, es un tema ir arriba de la moto, ¿cierto? Con el casco puesto, la chaqueta puesta, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Quizás es rico en cierto grado de temperatura, es rico y obviamente siempre va a ser más rico andar con calor que andar con frío. Pero el calor también podría afectar negativamente al motociclista. Ya podría cansarlo más, podría generarle mucha sudoración, etcétera, cosas que pueden desconcentrarlo y que él podría inclusive llegar a tener un accidente por esto.
Dice que en condiciones climáticas, esto es súper importante que lo entiendan, dice que en condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Esto hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede, velocidad reducida, frenada y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción. ¿Ya? Todo lo que hablamos recién se engloba en ser menos brusco para conducir. Menos brusco para conducir. ¿Por qué? Porque cualquier condición diferente a sol y temperatura agradable o calor va a hacer que usted disminuya su porcentaje de adherencia con el piso. Entre los neumáticos y el piso va a haber menos adherencia. Si hay menos adherencia, ¿cierto?, más probabilidad de reparar, más probabilidad de caer, más probabilidad de tener accidente. Luego nos pasamos a la oscuridad. La oscuridad también es una situación climática adversa, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es lo mínimo, ya que nuestro casco tenga reflectantes, que nuestra ropa tenga reflectantes, ¿cierto? Ojalá que la ropa sea de colores claros, que nuestra moto tenga los reflectantes necesarios, amarillo adelante, rojo atrás, ustedes saben, y que la moto tenga todas sus luces en excelentes condiciones, ¿ya? Que tenga todas sus luces chachi, como dice un youtuber por ahí, ¿ya? Que todo funcione. Su luz de freno, su intermitente, ¿cierto? Su luz de posición, su foco mayor, ¿ya? Que todo funcione para que la moto se haga lo más visible posible durante la noche, ¿ya? Es importante eso. Entonces dice que la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de accidente es mayor durante la noche, entre otras causas por el aumento, ¿cierto? Perdón. Entre otras causas por nuestro limitado, ¿cierto? O limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus probabilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otras cosas, de los siguientes factores, ¿ya? Entonces, recuerde que en la oscuridad nos encandilamos, en la oscuridad vemos menos, en la oscuridad el riesgo aumenta, ¿ya? ¿De qué depende que veamos más o menos? De la potencia y ajuste de sus luces. No sirve de nada que usted tenga las luces más potentes si en realidad están mal alineadas, ¿ya? Y no alumbran hacia donde tienen que alumbrar, sino que lo único que hacen es encandilar a las personas que vienen de frente, produciendo también o aumentando el riesgo para ellos también de sufrir algún tipo de accidente. Su capacidad visual, hay personas que ven mejor de día, hay personas que ven mejor de noche. Hay personas incluso
que se les da licencia solo para manejar de día. Si ese es su caso, respete esa licencia, ¿ya? Porque se está tratando de ser, en ese punto, creo yo, relativamente consciente. Porque a lo mejor podría haber una normativa que dijera, no, que la gente que no ve de noche no tenga licencia. ¿Ya? Pero en el caso actual, ¿cierto? La gente que ve menos de noche igual puede manejar, solo que debe tener la precaución de manejar de día, ¿ya? Para evitar accidentes para él o para el resto, ¿ya? Después dice la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, es decir, el color de ese obstáculo. Después la lluvia, la nieve y el viento, ¿cierto? La lluvia, la niebla o la nieve, mejor dicho, perdón. La lluvia, la niebla o la nieve. Y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Ahí entra a primar la parte de los encandilamientos. Súper importante, no le pongan focos que sean demasiado potentes a sus motos, chiquillos. ¿Por qué? Porque van a escandilar a la gente que viene de frente, los puede chocar a ustedes mismos o pueden chocar a otra persona y ustedes van a tener el peso en la conciencia de eso si es que ustedes fueron los responsables por equipar en su moto, por ejemplo, una luz que es muy, muy intensa, ¿ya? Luego acá hay un cuadrito, ¿cierto? Es lo mismo que está en esas letras que no leí, pero que dice lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Yo puedo andar con ropas oscuras, claras o reflectantes, igual que el peatón. Ya en este caso vamos a decir que nosotros somos unos motociclistas, vamos a ver a un peatón, si anda con ropa oscura y nosotros vamos con luces bajas, a 25 kilómetros. Si vemos un peatón, ¿cierto? Y nosotros tenemos, o sea, y el peatón tiene, ¿cierto? Una ropa clara, lo vamos a ver a 60 metros, y si el peatón tiene una ropa reflectante, que es lo ideal, lo vamos a ver a 125 metros con luces bajas. Si subimos las luces, las ropas oscuras se van a ver a 150 metros, las ropas claras se van a ver a 300 metros y las ropas reflectantes a 450 metros. Pero ¿dónde se pueden subir las luces y dónde no? Recuerden que podemos utilizar luces bajas, o sea, recuerden que debemos utilizar luces bajas en zonas urbanas, ¿ya? Y recuerden que podemos utilizar, ¿cierto? En la otra era debemos, en esta es podemos. Y recuerden que podemos utilizar luces altas en zonas rurales, ¿ya? Solamente en esos dos casos. Ya alumnos, eso por el día de hoy. Ya quedan hartos temas que ustedes pueden revisar, ¿cierto? De este temario. Revísenlos. Si tienen dudas, mañana me las pueden revisar. Si no se las puede responder en el momento, se las respondemos por WhatsApp, etcétera. Ya les mando un abrazo. Espero que todos estén bien. Espero que a todos les haya gustado mucho la clase. A mí me gustó harto. Y recuerden que esto es practicatest.cl y que yo soy Ricardo Cornejo. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao. Gracias a ti, Sergio, cuídate, que estés muy bien. Hasta luego, Camila Díaz, que estés muy bien.